Buenas tardes a todas las personas que están conectándose desde ya en el Facebook Live de Elecciones Presidenciales Chile. Mi nombre es Ariel y el día de hoy vamos a estar conversando con el ex candidato presidencial Marcel Clot. Bueno, también recuerden que desde ya pueden ir dejando sus comentarios y preguntas para este economista, que vamos a ir conversando con él durante el live. Ahora está así con nosotros. ¿Cómo estás, Marcel? ¿Aló? Sí, te escuchas. Perfecto. ¿Tengo inconvenientes con Marcel Clot? ¿Se escucha ahí o no? Se escucha súper, Marcel. Entonces, voy a ponerme estas cosas. ¿Y ahí la Ahora, luz cómo está? ¿Está bien o no? sí, queda súper bien tanto con audio como con imagen, Marcel. Ya estamos en vivo con elecciones presidenciales de Chile. Desde ya se está conectando la gente bueno, te saludo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Tú eres Ariel? Yo soy Ariel, yo te voy a hacer la entrevista el día de hoy. Ya. Bueno, te pregunto, para ya ir comenzando y entrando en la entrevista con nosotros, ¿en qué estás actualmente? ¿En qué estás trabajando? ¿Cuál es tu rol que estás cumpliendo después de ser candidato presidencial? Es que pasó tanto tiempo que en realidad he hecho tantas cosas pero últimamente, ¿no? Últimamente, digamos, en las últimas cosas en que he estado empeñado, primero en crear el Partido de los Trabajadores y la Ecología, que no ha sido para nada fácil porque nos pilló el estallido social, por una parte, la rebelión popular, digamos, para no llamarle como los medios de comunicación le llaman normalmente, y la pandemia famosa esta que todavía no me queda claro qué tipo de pandemia es, digamos, o a qué nivel de pandemia, o qué características tiene esta pandemia, pero en fin, ha sido una interrupción del cotidiano existir de nuestro pueblo y de nuestra gente, así que eso dificultó mucho el proceso, digamos. Y bueno, estoy involucrado también a través de ese partido en esforzando, digamos, esforzando y tratando de construir un referente político que pueda concitar básicamente a quienes durante tantos años han luchado por los derechos de agua, por de los bosques, por los salarios dignos. O sea, la idea, ¿no? de construir un referente político que permita un frente, un frente de acción política que, que reúna a los que han luchado durante muchos años por los derechos ciudadanos, los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales. Creo que es tiempo ya de construir un frente unitario, un frente, pero que tenga vocación de verdad de representar los intereses de las grandes mayorías. Y para eso requiere concitar la participación de gente que efectivamente está en el territorio, en las calles, en las ciudades, en los pueblos, tratando de levantar una acción política que efectivamente logre arrebatarle el poder a la oligarquía, pues, a la derecha, a los dueños de Chile, a los Luxic, a los Mate, a los Angelini. Y ese es en eso he estado yo, digamos, aparte de mi trabajo en la universidad y en las asesorías sindicales que he estado desarrollando. Y bueno, ¿cómo van con la confección del partido? Hace un mes salió una nota en Cooperativa donde se hablaba de 10 partidos que no lograron confeccionarse este año.
Y te pregunto cómo han ido como, o cuáles son sus proyecciones después de, para ser partido, las elecciones parlamentarias quizás, no sé si van a postular candidatos constituyentes para la próxima elección del 11 de abril. Gente, o sea, lo que pasa es que, mira, el problema es complicado porque eh, obviamente nosotros no tenemos ningún interés en participar en la convención con los partidos tradicionales, que tienen, por cierto, la, digamos, el privilegio, ¿no? Porque son partidos privilegiados, ¿no? No cumplieron ni mínimamente las exigencias de la ley para reficharse y lo hicieron igual. O sea, a un partido político. Bueno, el problema, mira, el problema complicado que hoy día tenemos es que la ley de partidos políticos y esta ley 21.200, ¿no? Ni el acuerdo por la paz, no son acuerdos ni leyes que garanticen los derechos políticos. O sea, si tú quieres hacer un partido, te ponen niveles de exigencia que son que no son los mismos niveles de exigencia que le piden a los partidos ya instalados. Estos partidos instalados tienen, tuvieron la garantía de poder refichar a sus militantes por la vía de un correo electrónico simple. Cualquier partido político nuevo tiene que traerte militantes con visa notarial o con la famosa eh, clave única y te dan un tiempo bastante limitado y si además tú no tienes la suficiente votación, lo que termina ocurriendo es que tienes que volver a hacer el mismo trabajo de refichaje que eh, digamos, de volver a inscribirte, ¿ya? Entonces, es muy difícil en este contexto levantar partidos políticos nuevos en este tipo de escenario. Y por otro lado, ¿no? Hay una visión muy crítica de los partidos políticos. Esa visión muy crítica de los partidos políticos, eh, digamos, es contraria, ¿no? Por decirlo así, boicotea cualquier esfuerzo de crear nuevos partidos políticos. Si hoy día ser un partido político es poco menos que una organización criminal vista desde la ciudadanía, es muy difícil que tú vayas donde esa ciudadanía y decirle, mire, por favor, apóyeme en esta iniciativa de crear un partido político. Yo creo que es uno de los éxitos más notables del neoliberalismo político, porque en Chile hay, bueno, el neoliberalismo no solamente es en materia económica, también en materia política. Mucha gente habla de Milton Friedman, de Hayek, como los grandes, de Heidegger, como los grandes constructores del modelo neoliberal chileno, eh, pero nadie habla de James Buchanan, que también es un neoliberal, pero que su trabajo se hizo en el ámbito de la política. Y el postulado de sus teorías y de sus ideologías es que la política no sea muy distinta de la elección de una gaseosa, ¿ya? Es decir, el, la idea del neoliberalismo político es que elegir un candidato sea exactamente lo mismo que ir al supermercado a elegir una gaseosa, una mayonesa, una escobilla de dientes. Bueno, y en ese contexto es que se ha venido deteriorando y degradando la política como una cuestión esencial a la vida de los pueblos y en la vida de las personas. Entonces, si hay una animadversión tan grande con la política, que es una decisión ideológica instalada, ¿no? Se cambió la propaganda. Antes, en los años 60, en los 70, los partidos políticos y los candidatos hacían propaganda. ¿Qué era la propaganda? Era difundir
un proyecto político, una idea de país, lo que nosotros queremos cambiar en el escenario de la colectividad, en el escenario de lo público, ¿ya? Y se publicitaba un proyecto. Y los candidatos, incluso, fíjate un detalle muy interesante, las fotos de los candidatos, las fotos de los presidentes, son siempre fotos serias, ¿no? A partir de la experiencia de la dictadura militar, los candidatos siempre han sido como objetos de publicidad comercial. Entonces, tienen que reírse, tienen que ser simpáticos, besan guagua, acarician perros, ¿no? Bueno, la publicidad, se cambió la propaganda por la publicidad, ¿no? Entonces, el candidato hoy día es una Coca-Cola, es una Pepsi-Cola, es una Fanta, es algo así, ¿entiendes? Y la gente dejó de ser un ciudadano que elige candidatos porque encabezan un proyecto. Eligen candidatos por los ojos, por el eslogan, por si es guapo o no es guapo, o si es atractiva o no es atractiva, qué sé yo. Entonces, cambiaron la lógica de la propaganda de la publicidad. La lógica de la política la cambiaron desde el, la construcción de proyectos políticos por la construcción de figuras, ¿no? Figuras públicas, ¿no? Líderes públicos que tienen características sobrenaturales, qué sé yo, ¿no? Y son simpáticos, son encantadores, un empresario que sabe dar pega, unas tonterías como es. Entonces, en ese marco, que ya hoy día está en crisis, esa forma de la política, se ha olvidado, la antigua política, que era esta de la que yo te hablaba, que el objetivo era construir un proyecto político. La diferencia con los viejos políticos era que cuando un presidente o un candidato a presidente te decía que iba a nacionalizar el cobre, iba a realizar la reforma agraria, iba a, a llevar a cabo la sindicalización campesina, ese candidato cuando llegaba a la presidencia hacía eso. Hoy día los candidatos como la señora Bachelet, por ejemplo, dijo que iba a hacer una constitución y que iba a inaugurar un proceso constituyente y no hizo nada. Una tontería que organizó por ahí, que le sirvió a los partidos políticos para sacar plata y va a seguir en el negocio de la política. Entonces, hoy día los, los candidatos son más bien productos de consumo. Esa política que está en crisis no es posible aún, porque lo que ha ocurrido en Chile con la rebelión popular es que avanzamos en el grado de conciencia. Antes de la rebelión popular, la gente estaba mal, estaba cansada, estaba agotada, estaba frustrada, pero no identificaba, no lograba relacionar su malestar con el origen de su malestar. El estallido social permite a la sociedad darse cuenta que el origen de su malestar es la cuestión política, son las autoridades políticas, es el presidente, es el parlamento, son los jueces, son los fiscales, pero todavía no hemos llegado a al estado, a otro estado más avanzado de conciencia, en el sentido en que es la ciudadanía que tiene que revitalizar la política, tiene que tomar la política en sus manos, tiene que dejar de esperar que vengan candidatos a ofrecerle una canasta de consumo, de bienes y servicios básicos, ¿no? Para ver por cuál votan, y tienen que convertirse en actores políticos. Es la fase de la toma del poder por parte de la ciudadanía, por parte del pueblo, por parte de quienes hoy día tienen la responsabilidad y que son los chilenos, las chilenas. Esa parte no, no ha sido, no está todavía, no ha calado lo profundo que tiene que calar en el comportamiento de las personas, de los ciudadanos, para que efectivamente
podamos avanzar con mayor profundidad. Entonces, en este contexto, en donde tú tienes una ley, la 21.200, que hace muy difícil la participación de independientes, a pesar de que recién ayer se votó una reducción importante de las exigencias para los independientes, eh, todavía sigue siendo una exigencia bastante importante porque tiene un mes, más o menos un mes y algunos días, para poder cumplir con las exigencias de levantar listas de independientes. Además, una cosa es esa y otra cosa es que los medios de comunicación te vayan a permitir mostrar candidatos que efectivamente tienen detrás un proyecto político refundacional, un proyecto político orientado a cambiar la Constitución, porque acá los que la llevan, por decirlo así, los que mayormente van a poder sacar mayores dividendos de este proceso eh, eh, convencional, de la convención, digamos, son los actuales partidos políticos y van a levantar supuestas candidaturas, supuestos independientes que no lo son. Y yo tengo bastante poca, digamos, mi expectativa respecto a la convención es que no va a permitir no va a permitir la expresión soberana del pueblo. De hecho, ya no lo es, porque te piden 2/3 de la votación para aprobar una nueva constitución, para levantar listas de independientes no hay garantía suficiente, los partidos van a tener toda la prensa, van a tener todo el apoyo económico. Entonces, va a ser bastante desigual la contienda. Yo creo que la convención no va a ser todo lo que espera el pueblo de Chile, lo que el pueblo de Chile cree que tiene que ocurrir. ¿Ya? Entonces, yo no veo muy interesante el trabajo, el esfuerzo de participar en la convención. ¿Ya? Yo creo que va a haber que seguir profundizando y hay que seguir trabajando en la construcción orgánica de un frente político, de organizaciones civiles con sentido político, porque yo creo que de verdad, o sea, en el estado en que está el país, piensa tú nomás el tema de la AFP. Cuando uno, como ejemplo, yo todavía me acuerdo cuando nosotros lanzamos la candidatura en el 2013 y empezamos a levantar este tema de la AFP, que obviamente no éramos lo único, porque la lucha en contra de la AFP se inicia del día en que José Piñera la lanzó al país, ¿no? Pero ha tenido distintos flujos y reflujos, ¿no? Y bueno, ahí nosotros pusimos ese tema con mucha determinación. Bueno, hoy día todo el mundo tiene más conciencia de lo que son las AFP, pero el tema de la AFP es como un paradigma de lo mal que está este país. Las AFP, mira, tienen unas utilidades acumuladas. Aquí está una cuestión que la gente tiene que pensar, dice, y reflexionar, ¿no? Dice, mira, las personas con el 10% de su sueldo, tú, yo, qué sé yo, los que trabajan en Chile y que acumulan estos fondos en la AFP, acumulan el 10% de su sueldo a lo largo de los últimos 30, 40 años. ¿Ya? Y mayoritariamente, estos que han acumulado un fondo con el 10% de su sueldo, tienen pensiones inferiores al salario mínimo. La gran mayoría de los pensionados tiene pensiones de vejez menores al salario mínimo, con el 10% del sueldo. Y las AFP, con el 1,4% de tu sueldo, del mío, que es más o menos el promedio de las comisiones que cobran, con el 1,4% y con la gestión que hacen para ellas de este 1,4%, tienen una utilidad acumulada de 6 billones de pesos.
Estos fondos permiten comisiones multimillonarias para la AFP, comisiones multimillonarias para las empresas que cobran estas comisiones fantasma. Y además encima, en vez de cobrárselas a la AFP, porque a ti te cobran una comisión por administrarte el 10% de tu sueldo, pero estas AFP subcontratan a otras empresas para que hagan la pega que las AFP tienen que hacer, pero en vez de pagarles con la comisión que tú les pagas a la AFP, te cobran más encima otras comisiones. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, todas estas platas terminan en las arcas del señor Luxig, Mate, Angelini, los cabrones señores de la guerra, malditos ladrones que están en este país por siglos robando y estafando. Estos señores, hijos y descendientes de piratas, ahí están. Todas estas platas terminan en estos grupos económicos para que estos señores las usen en sus propios negocios. Solo el grupo Luxig nomás. Si tú le calculas más o menos la rentabilidad por día, el grupo Luxig tiene es perfectamente posible, si tú haces un cálculo bastante simple, establecer que 5.000 millones de pesos diarios acumula el grupo Luxig. Entonces uno dice, este es el país que tenemos. Y las AFP son una muestra del desastre moral, político y económico. ¿Para qué decir la justicia? Bueno, este país necesita una revolución. Nada menos, pero tampoco nada más que una revolución. Este país tiene que refundarse profunda y radicalmente. En consecuencia, esto que estamos viviendo yo estoy muy contento con lo que estamos viviendo en términos de la toma de conciencia, el cambio político, pero todavía falta. No es tan fácil cambiar las cosas porque además hay que tener presente que estos cabrones de este país, los cabrones Luxig, los cabrones Mate, los cabrones Angelini, los cabrones Piñera, Pinochet y todos estos malditos luciferinos seres que se han ensañado con este país, gastan millones de dólares por día para mantener a la gente en la inconsciencia. Lo que le pagan a estas viejas que están en los matinales, hablando tonterías, y estos viejos hablando tonterías, lo que le pagan a los líderes de opinión para pensar y decir tonterías, escribir tonterías, ¿no? Bueno, todo esto, la publicidad, el circo romano de este país, orientado a mantener en la ignorancia a la ciudadanía, hace muy difícil estos procesos de cambio. Van a venir estos procesos, obviamente van a venir, pero lo que la gente tiene que tener claro, ¿no?, es que este país ya no se arregla con reformas, no se arregla con pequeños maquillajes a la ley de AFP, a la ley del agua, a la ley de los bosques. Mira, todo este país está corrompido hasta su esencia misma y están siempre detrás las manos de los grupos económicos, de los señores Piñera, de los señores que están en el Parlamento. Bueno, entonces, lo que yo creo es que, y para eso estoy trabajando yo, digamos, eso es lo que a mí me interesa, es que este país tiene que encaminarse por la vía de una revolución política, económica y social. Y estas reformas menores que se están implementando desde el Parlamento no nos van a permitir esos cambios profundos. Este país necesita cambios profundos. No basta con arreglar las AFP, porque las AFP son un problema. No son un sistema de pensiones. Es un sistema de robo forzado a los trabajadores para financiar la acumulación capitalista de estos malditos grupos económicos. Entonces, lo que este país necesita es una revolución, y yo creo que en eso hay que poner el esfuerzo, en una revolución. Y revolución significa un cambio fundacional del país. Hay que terminar con la constitución de Pinochet, hay que terminar con la salud privada, con la educación. La educación es un asco en este país. Es un negocio escandaloso. Y además la han deteriorado en su calidad a niveles así superlativos. La educación requiere una revolución. La salud requiere una revolución. El sistema de salud, el sistema de pensiones, la propiedad de los recursos estratégicos como el agua, el cobre, los mares, todo eso no es
arreglable con simples maquillajes, acuerdos por la paz y, y pretendidas convenciones constitucionales que van a hacer cambios menores a la Constitución. Por lo tanto, hay que profundizar el trabajo político más radical, más, más, más contundente. Y en eso, eso por lo menos es lo que a mí me interesa, eso es lo que a mí me interesa hacer en política. Y Marcel, bueno, tú hablas de una revolución, que hay que cambiar las cosas, que no estás muy de acuerdo con esta convención constitucional que se va a generar a partir del 11 de abril. Y te consulto si no sería mejor cambiarla desde adentro, por ejemplo, siendo candidato constituyente, entrando, porque igual, haciendo tu partido político, también tienes que competir contra estos otros, contra el Frente Amplio, contra la Concertación, contra el Chile Vamos, y también los independientes, que son otra arista que también que se está abriendo. Así que te pregunto si no has pensado también cambiarlo participando dentro de la Convención Constitucional o con alguna candidatura más adelante. Lo que pasa es que, a ver, mira, yo creo, o sea, yo no sé qué, cuando la gente habla de cambiar las cosas desde adentro, yo estoy adentro, no estoy afuera. O sea, yo vivo en este país, yo trabajo en este país, yo estudié en este país, yo escribo en este país, estoy adentro de este país. Y las instituciones son una parte del país. O sea, esta cosa de qué estar adentro y qué estar afuera. Ahora, a, lo voy a entender como que se refiere a si no es mejor cambiarlo dentro de la convención. Sí, yo tenía la idea de que después del plebiscito, porque la verdad, mira, lo del plebiscito fue algo notable. Esa cuestión, yo creo que no se ha entendido suficientemente los resultados del plebiscito del 25 de octubre. Fíjate que acá en Chile, digamos, creo que nunca en la historia política de este país se había tenido un dato tan categórico. 80% de los chilenos, y cuando digo el 80% de los chilenos, no estoy diciendo el 80% de los que votaron, porque la gente a veces dice, no, es que no votó el 51%, hay 49% que no votó, pero ese 49%, si nosotros entendemos, fíjate, este es un dato simple, digamos, ¿no? Si yo hago una encuesta y bastante representativa y tomo a 20.000 chilenos, todos mayores de 18 años, y les pregunto qué piensan de quién debería escribir la nueva constitución, y me dice el 80% de esos 20.000 me dicen que tiene que ser una, una asamblea, digamos, de representantes de la ciudadanía y no de los partidos políticos. Entonces yo infiero con esos 20.000 encuestados y el 80% de los chilenos quiere hacer un cambio. Entonces, el 25 de octubre no solamente hubo una votación, también fue una encuesta en que se le preguntó a 7,5 millones de chilenos, y es una muestra bien representativa, tremendamente representativa. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar no es solo que el 51% de los chilenos que votó quiere que la nueva Carta Constitucional sea escrita por independientes, sino que yo deduzco, infiero, por ley estadística, por distribución de la población, ¿no? Por el comportamiento de la población, que es relativamente estándar, digamos, ¿no? Que no solo el 80% de los que votaron, sino que también el 80% de los que no votaron quieren y estarían de acuerdo a que la Constitución no la escribiese los partidos políticos, sino que una representante de la ciudadanía de verdad, genuino representante de la ciudadanía. Entonces, lo que pasó es un hecho inédito en la historia política de este país, inédito. Y fue tan contundente que se hizo evidente el malestar de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestra gente, del pueblo de Chile. Se hizo evidente. Entonces, yo esperaba que la clase política
entendiera el mensaje y abriera las puertas. Y por eso que nosotros planteamos que el camino era tomarse la convención, levantar listas unitarias de luchadoras, luchadores sociales, personas, mujeres, hombres que han luchado en este país. Mira, yo cuando fui candidato a presidente recorrí Chile. Y si hay algo que yo sé, es que en Chile hay muchas mujeres y muchos hombres y muchos jóvenes que quieren cambiar este país y que han luchado y que se han levantado en los distintos territorios para defender un derecho, para luchar por una dignidad. Eso existen. Obviamente no están en la televisión, obviamente no los toman en cuenta, porque la televisión se ha convertido en un espacio para la farándula y la degradación moral de nuestra sociedad. Es un símbolo de la descomposición ética del Chile en que estamos viviendo. Bueno, pero esa gente existe. O sea, esa gente es la que yo pensaba debería organizarse en listas unitarias y tomarse la convención. Yo lo que decía es que, mira, acá no es como ridículo. Es otra de las cosas que son tan descabelladas y tan trágicas como lo de la AFP, ¿no? Un 20% de los chilenos, y ni siquiera el 20%, el 1%, ni siquiera el 1%, tú sabes que en Chile 140 personas son dueñas del 20% de la riqueza, que es el 0,00077%. ¿Ya? O sea, ni siquiera el 1%. Esas 140 personas, ¿no? A través de sus, por decirlo así, de sus servidores que tienen en los tribunales, en el Parlamento, en la moneda, esos señores son los verdaderos autores intelectuales del Acuerdo por la Paz. Los que lo firmaron son simples mandados, por decirlo, Perkins de estas 140 personas que son dueñas de Chile, ¿no? Entonces, este Acuerdo por la Paz, que está en sintonía con los intereses de estos 140 luciferinos personajes que gobiernan este país, que manejan este país, que son dueños de las cordilleras, de los mares, del suelo, del agua, del aire que respiramos, de las universidades, de la AFP, de la ISAPRE, de las clínicas. Bueno, estos señores, este acuerdo por la paz es consistente con los intereses de esta gente. Yo esperaba que como resultado tan contundente del 25 de octubre se abrieran las puertas para que efectivamente estos luchadores sociales pudieran entrar, pero no vimos eso, ¿no? Porque ¿qué es lo que yo pensaba? Era que si lográbamos levantar listas unitarias que representaran genuinamente al 80% de los chilenos que pidió un cambio constitucional y que se movilizó políticamente, bueno, al entrar en la convención, autoconvocarse como Asamblea Nacional Constituyente, que es un poco lo que hicieron los revolucionarios franceses, ¿no? Yo menciono la Revolución Francesa porque, bueno, si estamos acá hablando de democracia, eso tiene que ver con la Revolución Francesa. Si hablamos de los derechos humanos, tiene que ver con la Revolución Francesa. La gran revolución política en, en el mundo moderno es la Revolución Francesa. ¿Y qué hicieron los franceses? Bueno, una vez que el rey, la monarquía, convoca a los estados generales, que era una suerte de convención constituyente como esta que inventaron los del Acuerdo por la Paz, ellos entraron, participaron. Les dieron apenas un tercio de la representación, porque los otros 2 tercios los tenía la nobleza, el clero y el rey y el monarca. Pero los revolucionarios franceses participaron en estos estados generales y se autoconvocaron como Asamblea Nacional Constituyente. Y simplemente no acataron ninguna ley, ninguna orden, ninguna voluntad de la monarquía. Y a partir de ese momento, ¿no?, empieza el trabajo político de la Revolución Francesa. ¿Cuál fue de
decirlo así, por decirlo así, ¿cuál fue el mecanismo que los habilitó para hacer esto? Es que los franceses se habían tomado las calles. Y cuando el rey amenaza con la posibilidad de lanzarle el ejército, bueno, los franceses se tomaron la Bastilla y se apropiaron del azar. Yo creo que en Chile tenemos que hacer una cosa así. Tenemos que tomarnos estos espacios que abren no por voluntad de ellos, sino que por la presión del pueblo en las calles. Yo planteaba que lo que teníamos que hacer era tomarnos la convención, pero que no había que abandonar las calles y había que seguir la lucha callejera, porque esa es la clave de cualquier cambio político en Chile, la desobediencia civil. Algunos en este país creen que la desobediencia civil es una suerte como este Kast, que es un enfermo mental, el José Antonio Kast, que cree que llamar a la desobediencia civil es poco menos que un acto suicida, un atentado contra la patria, un acto de indisciplina superlativo. Bueno, pero yo le quiero decir a este señor que la desobediencia civil la han promovido figuras como Gandhi, Martin Luther King, y solamente quiero mencionar a un intelectual de la Escuela de Frankfurt, Erich Fromm, que escribió, entre otras cosas, el libro El miedo a la libertad. Erich Fromm decía, la desobediencia en tanto acto de libertad es el principio de la razón. Es decir, tú y yo empezamos a ser seres razonables, empezamos a funcionar como seres independientes, autónomos, como seres capaces de pensar cuando actuamos bajo la influencia y la voluntad de desobedecer. Y eso es lo que Chile necesita hoy día. Un acto profundo de desobediencia, porque aquí hay que desobedecer todas las leyes de este país. Son todas hechas para beneficio de la oligarquía que nos gobierna. Hay que desobedecer esta constitución. Es un engendro satánico esta constitución, hecha por 7 católicos conservadores en medio de una dictadura, y así todavía estamos gobernados por esta constitución. Es un asco. Mira, era un asco los periodistas del 2013 que me perseguían, me acojonaban con esta pelotudez de que no se podía cambiar la constitución. Que no, que cómo era posible que yo estuviera invocando la posibilidad de que había que cambiar la constitución, y que no, y que la ley que establecía que no se podía, que los plebiscitos no eran vinculantes, puras tonterías. Y estoy hablando de no cualquier periodista, estoy hablando del señor Matamala, que ahora se las da de revolucionario en las pantallas de televisión. Estoy hablando del Premio Nacional de Periodismo como Sergio Campos, ¿no? Que me acusaban de ser poco menos que Hitler. O sea, me lo dijeron así: usted pretende ser Hitler porque quiere cambiar la Constitución sin preguntarle al Tribunal Constitucional. Esa era la cosa, esa es la mentalidad de estos periodistas que hoy día andan dando webinars, ¿no? Andan haciendo estas tonterías por las redes diciendo cómo se cambia la Constitución, ¿no? Estos eran los que decían que no se podía cambiar la Constitución. Bueno, resulta que se podía cambiar la Constitución. Resulta que era posible llamar a un plebiscito, y era posible que ese plebiscito se hiciera rápido, ¿no? Y que se preguntara a los chilenos si quieren cambiar la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, este país necesita profundos actos de desobediencia, cambios radicales y profundos, y pasan por un acto de desobediencia. Y eso es lo que yo, sigo insistiendo. Si tenemos la posibilidad de construir una lista de independientes, pero ¿qué pasa? Ahí empiezan a aparecer todas estas figurillas que son de partidos políticos, pero que dicen que no lo son, ¿no? Que están en la tele, o sea, han convertido esta cuestión de la convención en una proyección de la farándula televisiva. En ese escenario es muy difícil que pueda operar una estrategia como la que yo te estoy diciendo. Es decir, mira, acá hay que tomarse la convención, una vez adentro de la convención,
por mayoría absoluta se deciden las normas como operar esta convención, la convertimos en Asamblea Nacional Constituyente y obviamente hacemos talarraza de los TPP, de los tratados de libre comercio, de los derechos de agua ad eternum que tienen los propietarios del agua. Obviamente hay que escribir todo de nuevo y no podemos estar respetando aquellas leyes que favorecen. Mira, es tan ridículo que este ministro de Relaciones Exteriores anda tratando de acelerar la aprobación del TPP 11. ¿Por qué lo está haciendo? Porque tienen miedo a que si no está aprobado esto, entonces no entre dentro de esto de que no pueden los representantes a la convención constitucional estén obligados a no cambiarla. Yo lo que digo que no, que si entramos a la convención constitucional o la convención constitucional, ¿ya? A la convención hay que definir las reglas. No puede el 150 multimillonarios chilenos no le pueden imponer al país, no deben imponerle a este país la constitución que les favorezca a ellos. No pueden hacerlo, no deben hacerlo, no tenemos por qué aceptarlo. Y por eso que la actitud es la desobediencia, el simplemente no respetar ninguna ley cuyo origen no sea la voluntad soberana del pueblo. Y ese es el principio de la razón. Nos convertimos en seres inteligentes, en seres razonables, en seres autónomos, ¿no? Cuando empezamos a desobedecer leyes que son nefastas para el beneficio de Chile. En Chile hay leyes tan malditas, ¿no? Como esta, la ley 700, el decreto ley 701, que le financia a Mate y a Angelini, le financia el 75% de los costos de inversión de sus plantaciones forestales. Y siguen ahí esas leyes. Y cuando uno dice, bueno, el problema mapuche, ¿dónde está el problema mapuche? Ahí está el problema mapuche, pues en esa ley. Porque con esa ley le han quitado el territorio a los mapuches en los últimos 20, 30 años. Y ahí están las leyes. ¿Cómo vamos a obedecer esa ley? ¿Por qué yo tengo que con mis impuestos pagarle al señor Lux, al señor Angelina, al señor Mate, las inversiones en plantaciones forestales, que además están desertificando el sur de Chile, que además lo hacen en comunas donde la pobreza es la más grande pobreza de todo el país? Porque donde hay forestales hay pobreza y hay desertificación. Entonces, esas leyes tengo que obedecerlas, porque las escribió un parlamento absolutamente deslegitimado, que no tiene ninguna representación eficaz y no son la soberanía popular. Entonces, bueno, yo creo que eso había que hacer y que es lo que habría que hacer. Pero creo que no están las condiciones políticas hoy día para un acto como ese, porque yo creo que están manejando y gestionando esta convención de tal manera que no se convierta en un espacio de transformación y de refundación del país. Por lo tanto, la lucha continúa y hay que seguir en esto de profundizar la organización política y lograr que los chilenos tomen conciencia de que ahora la gran tarea es que se vayan todos y que los chilenos, y cuando hablo de los chilenos y las chilenas, estoy hablando de los que han sido dirigentes sindicales, sociales, que han luchado por el agua, por el suelo, por los derechos de los trabajadores, y no hablo de los dirigentes sindicales que están todo el día en la televisión buscando protagonismo, estoy hablando de los verdaderos dirigentes sindicales que de verdad han luchado por los derechos de los trabajadores en el marco de un código laboral que es nefasto para proteger la integridad laboral de quienes trabajan en Chile. ¿Ya? Estoy hablando de los genuinos y verdaderos dirigentes sindicales y de los luchadores y luchadoras sociales, que hay muchos. Esos son los que hay que convocar para la gran tarea de tomarse los puestos de comando y control de la sociedad chilena. ¿Y has pensado nuevamente repostularte a ser candidato presidencial? Mira, yo con esta cuestión de la candidatura, lo dije en mi época y lo vuelvo a decir ahora. Yo no entiendo las candidaturas como parte de mi carrera política. De hecho, no he hecho ninguna carrera política, porque no creo que la política sea una carrera.
La política es el asunto de lo público, es lo que tiene que ver con el interés ciudadano colectivo. Por lo tanto, no cabe y no es para mí, por lo menos, aceptable estas candidaturas personalistas. Es decir, mira, mi señora me dijo que yo me veía bien con una banda presidencial y que tenía cara de presidente o de candidato, entonces voy a hacer una carrera política, ¿no? Yo no lo entiendo así. Cuando yo fui candidato porque yo trabajé mucho, apoyé la explosión estudiantil del 2007, pero fue un apoyo bastante menor. Pero donde yo sí tuve un papel bastante activo fue para el 2011 en el movimiento estudiantil. Ahí yo recorrí todos los, las tomas universitarias. Y ahí nació esa candidatura. Yo me acuerdo que se lograban llenar todas las salas de conferencia, la, ¿cómo se llama? Los gimnasios universitarios se llenaban. El 2011, cuando yo participaba en estas conferencias, en que yo lo que hacía era demoler la lógica del lucro, y, y lo que hacía era explicar por qué el lucro era nefasto para la educación y por qué era posible, perfectamente posible, que en Chile existiera educación pública gratuita y universal. Eso yo lo dije y bueno, ahí nace esta candidatura. Además, se suma a eso el trabajo que yo había hecho con los trabajadores en el sector de la pesca artesanal, de los salmoneros, forestales, qué sé yo. Nace como una iniciativa con la idea, ¿no?, de construir un proyecto político. Y bueno, a mí me pidieron que representara, que encabezara eso. Yo no era un candidato, yo era de alguna manera el que hacía de vocero de un proyecto político para refundar Chile. Nosotros dijimos que había que terminar con las malditas AFP, que había que terminar con las malditas ISAPRE, que había que borrar de la faz de la tierra la constitución pinochetista, ¿no? Y yo incluso se reían y me hacían chistes, decían, mira que en 5 minutos va a cambiar la constitución. Era una forma bastante malintencionada de desacreditar lo que yo decía. Yo decía que me iba a demorar 5 minutos en convocar a un plebiscito para cambiar la constitución. Y yo creo que uno se puede demorar menos, creo que en un minuto uno puede decir, ciudadanos, ciudadanas, vamos a convocar a un plebiscito para cambiar la constitución. Bueno, todos esos cambios habían nacido el 2011 tuvimos todo el año en esta pega. Después vino el 2012, que fue como donde se va configurando, se van delineando las ideas respecto a un proyecto político a presentar en el año 2000, en las elecciones del 2013, porque la candidatura se inaugura más o menos a fines del 2012. Bueno, esa fue mi candidatura, ¿no?, que tenía que ver con eso, ¿no?, y que tenía que ver con una historia de compromiso político y de lucha política. Eh, pero había una cuestión en esa época que, que permitía, que habilitaba la posibilidad de levantar candidaturas testimoniales. ¿Por qué? Porque votaban 6 millones de personas, de las cuales 4 millones y medio, casi 5 millones, votaban por la derecha o por estas sucesivas versiones de la concertación, ¿ya? Eso era un voto cautivo y venía siendo cautivo en sucesivas elecciones. Entonces, había 1 millón de personas, un 20%, al que uno podía aspirar a convocar detrás de un proyecto político, ¿ya? En ese entonces, yo recuerdo, si nosotros hacían una entrevista en un canal de televisión, a la señora Bachelet le hacían 60.
Ese era más o menos el desequilibrio. Si nosotros conseguimos 140 millones del Banco del Estado para financiar la candidatura, la señora Bachelet consiguió 2.500 millones, ¿no? Entonces, las candidaturas en esa época eran testimoniales. ¿Qué significa eso? Que uno aprovechaba ese espacio para ir sensibilizando a la ciudadanía, al pueblo de Chile, sobre los problemas que teníamos, que en ese entonces eran los mismos de ahora, pero eran menos graves que ahora porque esto es un proceso de agudización continua, ¿ya? Bueno, en ese entonces era políticamente correcto levantar candidaturas testimoniales, porque las candidaturas testimoniales eh, aspiraban a representar o a capturar parte de ese 20%. ¿Ya? Pero hoy día la cosa es distinta. Hoy día nosotros tenemos un estado de conciencia política mucho más profundo que el que teníamos en esa época. En esa época casi era inexistente el estado de conciencia política. Hoy día tenemos un 80% de chilenos que quiere cambiar y refundar este país, cambiar radicalmente este país, un 80%. Por lo tanto, hoy día no tiene legitimidad política, no es políticamente correcto levantar candidaturas testimoniales. Hoy día tenemos que tener un frente político único. El estado de la situación económica, política y social en Chile no permite lujos hoy día para levantar candidaturas testimoniales. Hoy día hay que levantar una sola candidatura que canalice estas aspiraciones de transformación profunda que tiene el país en su base. En consecuencia, la, cualquier candidatura que pretenda representar a ese 80% ya tiene niveles de exigencia mayores. No es cualquier que se le ocurra. Tiene que ser el resultado de una reflexión, de un trabajo político, de la unidad, de la articulación de estas distintas organizaciones, personas y figuras, digamos, ¿no? Figuras sociales, ¿no? Luchadoras y luchadores sociales, que se pongan de acuerdo para levantar un proyecto político y decidir quién debería encabezar eso. Por eso que yo, la verdad, no tengo ni siquiera mínimamente eh, pensado levantar una candidatura presidencial, porque además no soy yo el que la tiene que levantar. Tiene que nacer del pueblo, tiene que nacer de quienes están con un proyecto político. Y no voy a aceptar nunca una candidatura que no esté en esa. Las dos veces que he sido candidato en mi vida, que fue cuando fui candidato presidente del centro de alumnos del colegio y cuando fui candidato presidente el 2013, fue el resultado de una decisión que no fui yo el que quise hacerlo. A mí me lo propusieron. Y eso me lo propusieron no porque tengo la cara bonita, porque no la tengo, ni porque sea muy inteligente, que tampoco lo soy, ¿no? Simplemente porque había tenido un rol en un determinado momento de la lucha política y por eso se dio las condiciones políticas para que así sea. Hoy día no creo que estén en esas condiciones, porque hoy día las condiciones para mí eh, legítimas, las condiciones políticas que se necesitan hoy día para levantar una candidatura es primero la idea de que hay que hacer cambios profundos y revolucionarios. Esa es una cuestión importante porque, o sea, para ir a dárselas de Lavín o estos candidatos como del PPD, ¿no? Que levantan candidaturas para finalmente terminar acompañando la profundización del tipo de sociedad que hoy día tenemos,
a mí no me interesa. Entonces, tiene que haber una convicción de que los cambios en Chile tienen que ser revolucionarios, profundamente revolucionarios. Tenemos que llevar a los trabajadores y a las trabajadoras de Chile al poder, al pueblo de Chile al poder, y las decisiones sobre el agua, sobre los bosques, sobre las cordilleras, sobre los mares, ¿no?, sobre la Constitución, sea la voluntad soberana del pueblo. Esa es la revolución que tenemos que hacer. Por lo tanto, esa es una primera condición. Una segunda condición es que sea una candidatura de unidad, porque la derecha y los dueños de Chile van a tener los recursos, van a tener la capacidad para levantar ellos, desde sus intereses, una candidatura unitaria. Y obviamente van a orquestar candidaturas, ¿no?, de tipo circo, como la de Parisi, que fue un candidato circense, ¿no?, o de Meo, que es otro candidato circense, ¿no? Van a alimentar esas candidaturas, van a avivarles la cueca para levantar candidatos así que permitan este 80% separarlo, dividirlo. Pero yo creo, de verdad creo, que si vamos a entrar en la lucha presidencial, hay que entrar con un programa político revolucionario, con la unidad de las fuerzas sociales que han luchado y que siguen luchando, y que obviamente tiene que tener un componente profundamente ligado a la lucha callejera de los primeras líneas. Tienen que estar en la política, tienen que ser convocados y ser actores de esas transformaciones. Y bueno, yo creo que si eso se da, y si en algún momento eh, fuera yo la persona que no lo soy ahora, porque yo no tengo ninguna vinculación con la primera línea, no estoy articulado en el trabajo político que se ha hecho ahí, no, es muy difícil que yo cumpla con las condiciones para que pueda encabezar un proyecto político revolucionario y transformador, porque no solamente hay que tenerlo en la cabeza, sino que además eh, el liderazgo este tiene que nacer, tiene que haberse construido en esas luchas que se están dando hoy día en este país. Entonces yo difícilmente estoy en condiciones de, de pensar siquiera en una cosa como esa. Entonces, yo creo que hay que trabajar por el, o sea, si hay alguna de las cosas que recuerdo de la universidad, eh, es este ejemplo que decía que nunca hay que poner la carreta delante de los bueyes. ¿Ya? Eh, no hay, no hay que poner la cuestión de las candidaturas no hay que presidencializar este fenómeno político que hoy día estamos viviendo. Lo correcto es que trabajemos en la dirección de construir la unidad, de construir el proyecto, de organizar a las bases sociales de este país para construir un frente político con carácter revolucionario y que además se articule con la lucha en las calles, porque la lucha en las calles no puede desaparecer, tiene que profundizarse, tiene que agudizarse además. De esa manera, yo me imagino el futuro político de este país, y mi trabajo lo veo en esa dirección. No, en realidad, creo que no están dadas esas condiciones todavía. Hay que trabajar para que esas condiciones se den y en ese escenario levantar un candidato o una candidata que sea la más adecuada o el más adecuado para representar ese proyecto revolucionario. Pero yo no pienso en candidatura, yo pienso en proyecto. Y lo pienso así porque así aprendí la política yo. O sea, yo abrí los ojos y la política que yo vi fue esa. Los candidatos no eran candidatos porque tenían pinta de candidatos, representaban un proyecto. De hecho, la elección de Salvador Allende, que fue la última elección verdaderamente democrática que hubo en este país, bueno, habían tres candidatos, uno que representaba a la, a la derecha, que era Alessandri, uno que representaba los sectores medios y la democracia cristiana, que era Tommy, y Allende.
Era impensable en esa época un señor como Meo o un señor como Parisi, que son en realidad fenómenos mediáticos, son, lanzamientos empresariales, no sé lo que son, pero no son proyectos políticos, no obedecen a, al, a un esfuerzo colectivo por levantar y por alcanzar el poder del Estado para desde ahí operar las transformaciones políticas que el país requiere. Y hoy día, yo te insisto en esto porque no, no hay que, no hay que olvidarse de esto, ¿no? Lo que nosotros necesitamos hoy día es un cambio trascendente, profundo, revolucionario. No es menor los cambios que hay que hacer. Y eso no se agota en una candidatura presidencial. No empiezan ni terminan en una candidatura presidencial. Entonces, el trabajo político que hoy día tienen que hacer personas que viven en Chile, hombres y mujeres, jóvenes, viejos, de todo tipo, es avanzar hacia la construcción de un frente político, de una orgánica capaz de ejercer y de tomarse los puestos de comando y control de la sociedad chilena. Entonces, perder el tiempo en candidaturas presidenciales, ¿para qué? Para entrar en el mismo escenario de los debates presidenciales, que no son debates, de las, del pelambre, porque desgraciadamente la política hoy día es un cúmulo de pelambres, rumores y cagüines. La verdad no me interesa. Yo lo que quiero, o sea, una de las cosas que me molestó profundamente de esa candidatura fue que yo, que me había preparado para, para poder sostener debates sobre la AFP, la Constitución, el cobre, el rol de los recursos naturales, las leyes que en este país había que cambiar para dignificar las otras formas de vida, el derecho de los animales. Bueno, al final eran puros pelambres, puros cagüines, y la verdad tenemos que superar eso. Si no superamos eso, es difícil que hayan cambios. Lo que Chile hoy día necesita no es política cagüín, no es política de televisión, no es política de farándula. Necesitamos política de verdad, ejercer el poder político, es decir, la voluntad soberana del pueblo de cambiar la estructura institucional, política, militar. No podemos seguir en este país con ejércitos que sirven los intereses de la oligarquía. No podemos seguir en Chile con jueces, fiscales que sirven los intereses de la oligarquía. Y esos cambios están mucho más allá y son mucho más profundos que levantar una candidatura presidencial. Bueno, Marcel, te agradecemos mucho tu tiempo. Estás completamente invitado a conversar con nosotros nuevamente en algún otro live y también a la gente que ha estado en los comentarios. Bueno, Marcel, muchas gracias por haber participado y ustedes por haber llegado hasta el final. Palabras de cierre, algo que te haya quedado en el tintero antes de irnos. No, solamente agradecerle a ustedes esto y bueno, si ustedes quieren invitarme otra vez, ningún problema. Yo encantado de hablar, pero de política, ¿ya? Y decirle a los que están escuchando, ¿no? ¿Cuánta gente ha participado en el...? Hay harto en los comentarios que fuimos conversando respecto a la convención constituyente que tú fuimos detallando a lo largo de la conversación, pero van a quedar ahí para que los leas después. Bueno, decirle a la gente eso, mira, la política es una cuestión demasiado importante para entregársela a los políticos que tenemos hoy. La política es una cuestión fundamental. Si un éxito ha tenido el neoliberalismo en Chile, ha sido que los jóvenes, que los adultos mayores, que las mujeres se desentiendan de la política. La política es esencial, es lo que es la vida pública de una sociedad, de una nación. Y esa cuestión no la podemos tomar a la chacota, no puede ser farándula, no puede ser para tomar vinito mientras está aprobando leyes. Entonces, lo que yo pido, digamos, y invoco, digamos, a la gente que me está escuchando, a que hagan política, que se conviertan en actores políticos. No necesitamos líderes que vengan a salvarnos, los pueblos se salvan por sí mismos.
Y cuando yo digo esto es porque así ha sido, cuando los pueblos se organizan, luchan y se toman el poder, hacen la revolución, se toman el poder, cambian las cosas. Y eso es lo que este país necesita. No necesitamos candidatos a presidente, necesitamos combatientes, luchadores y luchadoras sociales que toman todos los espacios de poder y ejercen la voluntad soberana del pueblo en los distintos estadios donde les toca actuar. A eso los convoco, a eso les pido en eso les pido que piensen y que actuemos, porque Chile necesita un cambio. La cosa es cada vez peor, y nosotros estamos gobernados por una élite que es cruel, despiadada, fascinerosa, estafadora y ladrona. Y van a seguir haciéndolo mientras los pueblos, el pueblo de Chile, las mujeres y los hombres, los jóvenes y los viejos, no se organicen para detener esta masacre que se ha encarnizado con la historia de nuestro país. Bueno, Marcelo, muchas gracias y a ustedes, como dice, por haber llegado hasta este punto, tanto si nos están viendo en vivo como si nos están viendo en diferido. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Twitter, y también seguirnos en Facebook y compartir cada vez que tenemos estas conversaciones. Marcelo, nuevamente muchas gracias por tu tiempo y nos estamos viendo en una próxima edición de Elecciones Presidenciales Chile Live. Adiós. Chao, gracias.